estamos de regreso con más información aquí en Hechos AM y por supuesto hoy hablando de un tema que es sumamente importante y que por supuesto usted que está ahí en casa, que trabaja, es muy importante que usted lo sepa y que lo maneje. Vamos a hablar de este tema con el abogado Christopher Zelaya. Él se encuentra con nosotros en el estudio. ¿Cómo se encuentra, abogado? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Así es. Hoy hablando de este tema donde todos los colaboradores tenemos que manejar ciertas pautas o ciertas situaciones donde vamos a, de esta manera, defender nuestros derechos como empleados. Es importante conocer cuáles son sus derechos, de lo contrario, ¿cómo podrán exigirlos? Es un tema súper interesante, claro que sí. Así es. Cuéntenos cuáles son, cuando nosotros llegamos a un lugar donde nos van a dar nuestro trabajo, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer cuando es un trabajo formal? Ok, lo primero, el consejo que le doy a toda la población es que lean el Código de Trabajo. Es súper importante que conozcan la modalidad de contratación, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones para no caer en error. Esa es la esencia para comenzar a conocer el mundo del derecho laboral. Y aparte, por ejemplo, hablamos del contrato, el famoso contrato que a veces a las personas no les dan una copia, o cuando usted la solicita le dicen que no, que para qué, y le dan largas y largas y largas al asunto. En el tema del contrato, cuando no se le entrega al trabajador, eso no le afecta en lo absoluto. Es importante que la población lo sepa. El no entregar un contrato, lejos de afectar al trabajador, puede beneficiarlo en un procedimiento judicial. Primero se agota la instancia administrativa, pero lo que se prueba es la relación laboral, la relación de trabajo, si hay un horario, si hay subordinación, si se recibe un pago por la labor que se hace. No es tanto si tiene o no contrato. Muchas empresas, patronos, bueno, anteriormente se le llamaba patrono, ahora empleadores, se confunden y creen que se están respaldando al no entregar un contrato, pero eso es completamente erróneo. Ok. Ahora, abogado, con esta situación de la pandemia, mucho teletrabajo, hay nuevas maneras incluso en las que las empresas están empleando a personas y no necesariamente con un espacio físico, sino a través de su propia casa. ¿Cuáles son los derechos a los que ellos estarían beneficiados en estos casos? Qué buena pregunta. Uno de los campos laborales que más ha crecido en este país es el de los call centers. Hay muchos tipos de call centers. Anteriormente se regían bajo el contrato de empleo por hora, pero esto fue abolido completamente y parecía algo imposible, pero no, ahora se les está otorgando los derechos que por ley debieron tener siempre. Algo importante que esta ley fue creada con un máximo de 36 meses en cuestión de tiempo. O sea, estuvo más de lo debido y hubo muchas opiniones en contra, pero al final sí se puede. O sea, sí se puede velar por los derechos del trabajador. Así es, y esa parte es sumamente importante. Entonces, una persona que trabaja, por ejemplo, en un call center, que teníamos a una invitada hablando de este tipo de trabajo que genera empleos para los jóvenes, incluso ahora hasta los jóvenes que salen de las escuelas bilingües tienen la oportunidad de tener su sueldito y de poder estudiar. Entonces es importante, pero ¿en qué deben de estar ellos como aquellos puntos claves que saben que todo va a ir bien? El horario es un punto importante. Se dio mucho el abuso por parte de algunas empresas, no todas, claro, pero en cuestión de horario, el teletrabajo, querían que el trabajador siempre estuviera pendiente al llamado y no. Existe una jornada de trabajo independientemente que se desarrolle desde el centro como tal, el espacio físico de la empresa, o que se haga desde un lugar remoto. Igual la labor es completada. O sea, ellos a través de sus implementos en el call center cumplen con su labor. Aunque no estén en un espacio de la empresa, pueden hacerlo desde su hogar o desde donde se encuentren, siempre y cuando cumplan con el horario. Conocer sus derechos, eso es algo que les animo a todos. En el caso de ellos que cumplen, ¿cuánto sería la semana, las horas que se tienen que trabajar? 44, ¿verdad? Sí, como mínimo. Y en el caso de las personas que están trabajando más y no reciben, por ejemplo, sus horas extras. Eso ustedes lo pueden pelear perfectamente. Hay 3 tipos de horas extras: diurnas, nocturnas y mixtas. Lo primero es identificar dentro de qué categoría entra para saber con qué porcentaje se va a pagar las horas extra, que puede ir del 25, 50 hasta el 75% adicional por hora. Claro, y ese sector es sumamente importante también porque estamos viendo
que es la nueva modalidad. Pues ahora nos encontramos que en una casa por lo menos una persona ha trabajado o trabaja o trabajará en un call center. Entonces es importante que manejemos ese tipo de situaciones para que sepamos cuáles son nuestros derechos, que es importante. Entonces, por ejemplo, si una persona le dicen que su trabajo es, pero ¿y si la empresa toda la vida ha trabajado de esa manera, abogado? Por ejemplo, o sea, no, por horas no, sino que trabajan más de 10 horas en el día y toda la vida ha sido así, entonces nadie dice nada porque toda la vida se ha trabajado de la misma forma. Pero eso es equivocado, o sea, independientemente ellos tengan jornadas extendidas, no les da el derecho a no pagar lo debido. El trabajador debe conocerlo. Sabemos, y no es ningún secreto, que cuando se exige, pues hay problemas, pueden haber despidos. Claro. Pero cuando todos los trabajadores conocen sus derechos, puede cambiar la situación. No es lo mismo despedir a 1, a 10, que todos estén en una sola línea, por así decirlo. Claro. Porque las empresas necesitan de los trabajadores. Las empresas no son nada sin los trabajadores, claro, por mucho capital que tengan. Entonces, al conocer sus derechos, pueden hacer mucho. Y sería una buena manera, ¿verdad? También. Ahora bien, han existido reformas después de estas nuevas situaciones que se han dado, como el teletrabajo que mencionábamos, al código del trabajo en sí para beneficiar a los empleados, o ya cambió el tiempo, ya cambió la modalidad, pero seguimos con lo mismo. Qué buena pregunta. La abolición fue de la ley de empleo por hora. Hay un proyecto, un anteproyecto, mejor dicho, de reforma del código y creación del Código Procesal Laboral. ¿Qué sucede? El Código de Trabajo incluye la norma adjetiva, o sea, los derechos como tales y el procedimiento. Generalmente en derecho penal hay un código con las normas y otro código con el procedimiento penal. Eso es lo que quieren hacer, establecer claramente cuáles son los pasos, los procedimientos a seguir, pero eso está en un anteproyecto. Lo que se modificó fue exactamente la ley de empleo por hora. Ok, y en aquellos casos de empresas que son un poco más pequeñas, que ajustan el salario mínimo con mucho sacrificio, y vemos que esas personas no tienen derecho absolutamente a nada. O sea, yo como una persona que voy a solicitar un trabajo, por ejemplo, el seguro social, que es algo a lo que deberíamos de tener derechos. ¿Cuántos empleados tiene que tener una empresa para que ellos puedan otorgarle el seguro social a una persona? De hecho, el seguro social nosotros podemos adherir como personas naturales. Hay ya procedimientos para hacerlo. En cuanto al salario mínimo, depende también del rubro y de la cantidad de empleados que tenga. No se paga de igual forma en el área rural como en el área urbana. Depende mucho. No es lo mismo una empresa que tenga más de 150 empleados a una que tenga 2. Y todo eso se toma en cuenta al momento de tomar decisiones en cuanto al pago, al salario y demás. Y uno puede afiliarse perfectamente. Recordemos que una parte la paga el empleador y otra parte la paga el trabajador. Y, por ejemplo, en ese caso de las personas, para que se enteren y le diga, vaya, si yo no quiero ir, pero yo sé que estoy trabajando en una empresa, pero la empresa no me da la parte del seguro social porque dice que no hay más de 10 empleados, más de 15 o más de 20, y que por eso no está el beneficio. También se presenta otra situación. Muchas veces los empleados están aportando al día y cuando ellos van al seguro social, resulta que esas aportaciones no han llegado a manos del seguro social. Y esto le genera un gran perjuicio al trabajador. Es importante que estén al día y que los trabajadores al menos vayan a alguna consulta de monitoreo para que sepan que están gozando de su seguro social, porque nadie está exento de tener una situación de salud delicada, una emergencia. Y sabemos que enfermarse en Honduras es una situación sumamente delicada. Sí. Si uno no cuenta con los recursos, es importante. Entonces, hay una obligación de parte de la empresa también, si está cobrando el seguro, de trasladarlo a donde corresponde. Excelente. Abogado, y para ir finalizando, ¿cuáles serían aquellas palabras claves que usted le daría a cada una de las personas para que estén atentas y que no existan atropellos? Claro, lo primero es conocer sus derechos laborales, en primer punto. Lo segundo es saber qué tipo de contrato tienen. Hay de servicios profesionales, hay contratos por jornal, por tiempo indefinido, por tiempo determinado, y todos son diferentes y tienen elementos particulares. Claro. De ahí sabrán cuáles son sus derechos y prohibiciones. Así es, y en el momento de tener algún tipo de queja, al lugar donde se puedan abocar también. La Secretaría de Trabajo, pero antes de ir a la Secretaría siempre recomiendo tener una asesoría legal oportuna, porque no siempre se trata de chocar, de ir a la pelea. Muchas veces hay situaciones que se pueden conciliar perfectamente. Así es. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber despejado nuestras dudas en cuanto a este tema.
¿Cuáles son sus redes sociales para aquellas personas que quieran hacer alguna consulta? Sí, estamos en TikTok, en Facebook, Instagram como abogado Christopher Zelaya y en Twitter como abog, BOG Zelaya. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir. Excelente, ahí están apareciendo en pantalla cada una de las redes sociales, el número de teléfono. Es 8934-7942. Ok, tiene también página web, ¿verdad? Sí, tenemos un blog que gracias a Dios ha crecido mucho, hay miles de visitas, es www.zgabogados.com. Excelente. Abogado, muchísimas gracias nuevamente por estar este día acompañándonos. Esperemos que no sea la última vez que podamos hablar de estos temas que son tan importantes para nuestros televidentes. En este momento tenemos que despedir ya. Hemos llegado al final de esta emisión de Hechos AM. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarse todos los días. Le esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana y le recordamos que continúe con la programación de TV Azteca Honduras.